contenido, pero bueno, vamos a ver primero unos conceptos básicos de fisiopatología, sobre todo la parte de patología, que quiero que vamos a tener que ir revisándola cuando se utiliza un marcapaso, en qué consideraciones o en qué patologías vamos a usar un marcapaso. Como ustedes en fisiología han visto algunas patologías, por ejemplo, a ver, díganme, ¿han visto fibrilación? ¿Alguien me puede contestar? ¿Fibrilación cardíaca? Hola. No vimos muchas patologías, igual depende de la profesora que había tenido cada una, ingeniero. Depende de la profesora, ¿no han visto todo lo mismo? Como la mayoría de las patologías se daban en la parte práctica, depende de la Ajá. profesora, depende del método que tenía cada uno de los profesores. Bueno, entonces vamos a tener que revisar cuáles son las patologías que se aplican cuando debemos aplicar marcapasos. Vamos a ver tipos y clasificación de marcapasos, diagramas bloques, algunos circuitos específicos, pero generales, tipo bloque, pero de equipos completos de marcapasos asincrónicos y sincrónicos, tipos de electrodos, perdón, acá repetí, especificaciones técnicas y algunos marcapasos programables. Y mañana van a ver clasificación de marcapasos según las letras, cómo se codificación, digamos, de marcapasos en el trabajo práctico, ¿sí? Para eso necesitan varios conceptos hoy acá, que necesito que los vean hoy. Volvemos para empezar en la parte fisiológica, cómo se genera la parte eléctrica del corazón. Acuérdense que estamos dentro de estimulación eléctrica. Supuestamente, normalmente, el nodo senoatrial, yo acá les estoy, díganme, ¿ven el puntero ahora? ¿Sí? ¿Ven el puntero? Sí, ingeniera. Perfecto. Ustedes saben que tenemos un marcapasos natural, que es el nodo senoatrial o nodo sinusal, que genera la actividad eléctrica espontánea del corazón y que éste se transmite hacia el nodo auriculoventricular por vías a través de las aurículas, ¿no es cierto? Miren que este llega a su izquierdo y después del nodo senoauricular, a través de un haz completo, la depolarización llega a todas las células miocárdicas del septum, de la pared libre del lado derecho, de la pared libre del lado izquierdo, ¿sí? Acuérdense que tiene una rama completa que es común y después se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. Esta es la estimulación eléctrica natural del corazón. ¿Para qué sirve? Para desencadenar el proceso de contracción de los miocitos de la pared que van a provocar la actividad mecánica, la generación del flujo y de las presiones. La pregunta es, ¿qué pasa si en algún lado de este recorrido el impulso eléctrico generado por el nodo senoauricular se pierde, se deteriora o no llega por alguna patología? Veamos qué patología. Digo una solo para un ejemplo acá, después las vamos a citar a todas. Por ejemplo, un bloqueo a nivel por debajo del nodo auriculoventricular. Supónganse que por una patología, cualquiera, muscular, las fibras acá se han roto. Entonces no va a pasar, lo único que se va a contraer es la aurícula, pero no el ventrículo. No les llega la orden de depolarización del ventrículo. Esa es una de las causas por las cuales nosotros tenemos que reemplazar esa estimulación eléctrica natural. El marcapasos hace eso, reemplazar la actividad eléctrica natural del corazón. Pero como vemos, las patologías pueden ir desde que se corte a nivel después del seno, que el seno no funcione, que él se corte después del seno, que se corte a nivel del nodo auriculoventricular o en cualquier, o en una rama, por ejemplo, que ésta no conduzca. Por ejemplo, una de las patologías clásicas es que supongamos que estas células se infartan. ¿Por qué se infartan las células? Un infarto agudo de miocardio. ¿Qué hacen las células infartadas en este punto?
simplemente mueren las células a este nivel y el impulso no puede pasar hacia la rama izquierda del corazón. Entonces este no tiene contracción normal, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en cada uno de esos casos. Entonces, lo que vamos a hacer con un marcapasos es, de alguna manera, reemplazar parte de la estimulación eléctrica natural del corazón. ¿Qué es esta? La que estamos viendo acá. O sea, desde el nodo al nodo senoauricular, al nodo auriculoventricular, por sus haces, y después hacia el ventrículo, la rama derecha, la rama izquierda y la rama común, ¿sí? Estas son lo que ustedes conocen con el nombre de las fibras de Purkinje, que son las distribuciones más pequeñas para llegar a cada una de las células del músculo o los miocitos del músculo cardíaco, ¿sí? Cuando estoy con esto no puedo pasar la próxima diapositiva. Acuérdense que todo el automatismo y ritmicidad del corazón lo genera el nodo senoauricular en este punto. Acá les he puesto esta imagen solamente para que vean las paredes. No es muy buena la imagen porque fíjense que acá está el nodo auriculoventricular y no hay una rama común, parecen dos ramas separadas y en realidad acá tenemos una rama común y después una rama derecha y una rama izquierda. Lo que se ve acá sí son las cuerdas tendinosas de las válvulas que le permiten abrir las válvulas para el llenado de las aurículas a los ventrículos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿sí? Y ustedes ven que al llegar la señal eléctrica a esta zona, se contrae y estas cuerdas tendinosas desplazan la válvula hacia abajo y pasa la sangre desde la aurícula al ventrículo. Es solo para mostrarles un poco de cómo es la actividad mecánica. Pero acá lo que vamos a hacer con los marcapasos es reemplazar el automatismo o la ritmicidad del corazón cuando éste falte por alguna patología. El automatismo lo daba el nodo seno y el nodo aurículo también a su manera, porque una vez que le llega al nodo seno se dispara el nodo aurículo ventricular. Y puede haber problemas de ritmicidad. Ustedes saben que el nodo descarga una determinada frecuencia, el nodo aurículo ventricular, el nodo seno auricular, perdón, descarga una determinada frecuencia que se considera un valor normal dentro de ciertos rangos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante al rango. Lo que puede ocurrir es que esté funcionando el nodo, pero que no lo haga en el ritmo correcto, o que está demasiado rápido o está demasiado lento. Esto es una taquicardia o una bradicardia del nodo senoauricular. Como ven, ya empiezo a mencionar patologías. ¿Por qué? Porque el planteo del estimulador, que es el marcapasos, es reemplazar la actividad eléctrica normal. Y por lo tanto necesito conocer qué patologías tenemos en esos casos. Esta es una de las veces que me enojo porque si en fisiología hubieran tenido toda la información que nosotros necesitamos, no tengo que estar dando esto. Podría dar un poco más de marcapasos en sí. Pero bueno, necesito darles para ponerlos al tanto de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Bueno, acuérdense que si la actividad eléctrica se corta, no tengo actividad mecánica y no tengo generación de presiones y flujo, ¿sí? O la generación de presiones y flujo no es la correcta o la adecuada para una buena calidad de vida del paciente. Entonces recuerden estas dos palabras, automatismo, que significa que dispara por sí solo. Cuando se para el automatismo, o sea, si el nodo deja de disparar, alguien tiene que tomar comando. Y la ritmicidad es a qué frecuencia lo hace, porque puede estar mandando una señal, pero hacerlo demasiado lento, que es el caso de la bradicardia. Estas son dos propiedades del sistema de conducción eléctrica del corazón y son las propiedades que nosotros vamos a tratar de reemplazar utilizando un marcapasos cardíaco. ¿Cómo son las potenciales de acción en fibras miocárdicas a diferentes niveles? Yo les he hablado del nodo senoauricular,
Fíjense, esta es un potencial de acción de una célula del nodo seno auricular. Este potencial de acción tiene generalmente una amplitud y una duración. Fíjense que está en menos 60 milivoltios, menos 70 milivoltios, y tiene una forma de onda que no es específica. Fíjense la del ventrículo, la que ustedes conocen bien, ¿sí? Estas tienen distintas formas y duraciones a distintos niveles del sistema del cardíaco. Fíjense, estas son de nodos, esta del atrio, es mucho menos ancha que la del ventrículo, ¿sí? Esto suele tener en el ventrículo, una célula de carga del ventrículo, unos 200 milisegundos de duración, ¿sí? Este es de las ramas del haz de His, del nodo auriculoventricular. No es una onda bifásica, fíjense que es una onda monofásica, a diferencia de la del nodo seno, que sube, baja y vuelve a subir. Y estas son de la red de Purkinje, son muy parecidas a las del ventrículo. ¿Por qué? Porque son células del ventrículo. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Uno dice, bueno, tienen la misma forma, son muy parecidas. Esta es una célula especializada en la conducción eléctrica. En cambio, esta es una célula especializada en la contracción muscular. O sea, lo que va a hacer esta es transmitir el haz, y esta lo que va a hacer es hacer que se contraiga la fibra miocárdica y produzca la actividad mecánica del corazón. Entonces, tenemos los potenciales de membrana, fíjense que son cientos de milivoltios en una célula cardíaca. Con el ECG nosotros estamos mirando desde la superficie todas esas células despolarizándose en conjunto, ¿sí? Bueno, acá les he puesto simplemente a modo de repaso, porque lo voy a ir diciendo constantemente, es otro dibujo del corazón, donde están los grandes vasos y donde tenemos, fíjense, algunos detalles que quiero tenerlo, que los tengan claros. Fíjense que todas las válvulas están a la misma altura, la 1, la 2, la 3 y la 4, son la válvula tricúspide, que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y la válvula pulmonar, que con el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, y del lado izquierdo tenemos la válvula mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica, que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, ¿sí? Acá están dibujadas, acá en negro, las arterias coronarias. Esta es lo que se conoce como la coronaria izquierda, esta es la coronaria derecha, hay otra. Las coronarias son las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco. En algunas patologías las pongo porque voy a referir las arterias coronarias cuando hable de infarto agudo de miocardio, ¿sí? Esta es la pared del ventrículo derecho, el septum ventricular y la pared del ventrículo izquierdo. Supongamos ahora que es un infarto. Supongamos que esta arteria se obstruye a esta altura. ¿Por qué? Porque tiene un ateroma. Este paciente come demasiadas grasas y se formó un ateroma, se ha ido depositando durante años grasas en la pared, y la pared, por alguna razón, pierde lumen, o sea, pierde la capacidad de generar flujo a través de ella. No le llega sangre. Si no le llega sangre a estas células, se produce lo que se conoce con el nombre de infarto del miocardio, que es la muerte celular de la zona en la que no tiene irrigación. Las células viven del oxígeno que les llega a través de la sangre, ¿sí? Están vivas a través de, gracias a ese oxígeno. Entonces, sin flujo, las células acá se mueren. Eso es un infarto agudo de miocardio. ¿Qué consecuencias trae? O sea, por las coronarias le llegan. ¿De dónde salen las coronarias? Miren, desde acá, desde la aorta, viene a las coronarias la irrigación. O sea, apenas que el ventrículo eyecta la sangre con una presión elevada, como era la salida del ventrículo, se la manda inmediatamente a alimentar las células del miocardio. Bueno, esta arteria, supongamos que está obstruida acá, provoca un infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que voy a ver con este infarto agudo de miocardio? Por ejemplo, que esta pared no se mueve como debería.
una disquinesia de la pared o movimiento anómalo de la pared, eso es disquinesia. O sea, en vez de la pared hacer este movimiento, y con cada latido cardíaco, la pared de acá no se mueve este pedazo, pero eso genera volúmenes y flujos que se modifican. ¿Ah? Ya vamos a ir viendo patologías de este tipo a medida que vamos. Yo les pido que vayan anotando cuáles son las patologías que tenemos. Hoy, acá les he dado infarto agudo de miocardio con una explicación básica de lo que es el infarto agudo de miocardio. A ver, ¿quién de las chicas? María Eugenia de la Cerda, ¿estás ahí? Yo te pido un favor, Sí, ¿podés anotarme en un papelito al lado tuyo donde puedas algo, las patologías que voy indicando para que después ustedes hagan un resumen de ellas? Pero yo te voy a pedir que vos la vayas indicando y al final de la clase le pasamos el listado completo a todos los compañeros. ¿Ah? sí, Aquí genial. en una clase. Bueno, infarto agudo miocardio la primera. ¿Ah? Bueno, le encargo a alguien porque si no yo ni siquiera traje un lápiz a mi escritorio. Bueno, ¿por qué estamos dando este tema de marcapasos dentro de estimulación? Porque en realidad nosotros tenemos un estimulador natural, que es el nodo seno auricular, ese marcapasos natural. Cuando él falte, hemos dicho, vamos a colocar un marcapaso. Por lo tanto, se va a aplicar lo que le enseñó Fernando en la clase de estimulación, la curva intensidad-duración. ¿Qué era esta curva? Recuerden, acá miren la curva de la corriente, ustedes saben que si pongo la duración de un impulso y veo el valor de la corriente, existe, supongamos, para una duración 0,1 milisegundos, un pulso de una duración 0,1 milisegundos, si yo le pongo una amplitud de 1, no se estimula los miocitos en este caso. Si empiezo a subir, a subir, a subir, manteniendo la misma duración, cuando llegue, por ejemplo, acá al punto 3, en este lugar, voy a ver que empieza a responder la célula cardíaca. O sea, necesitaba una amplitud para esta duración mínima para responder. Esto era la curva umbral. Lo estoy dando rápido porque tengo entendido que lo dio Fernando, ¿no es cierto? Ya lo vieron a esto. Ustedes saben que es una curva de este tipo, en donde es a menor duración necesito mayor frecuencia, mayor duración necesito mayor amplitud, y para mayor duración necesito menor amplitud de la corriente. ¿Qué significa esto? Esta es una curva umbral que me dice cuándo se estimula la célula. Esta misma curva es válida, así como valía para el músculo esquelético, que Fernando habló mucho del músculo esquelético, también sirve para el corazón y es válida para el corazón. Por lo tanto, si yo pusiera un miocito cardíaco, y recuerden que es distinto que sea de las de Purkinje, que sea del ventrículo, ¿sí? Voy a poner un miocito, supongamos, del ventrículo izquierdo. Ese miocito del ventrículo izquierdo tendrá una curva intensidad-duración. O sea, hay una variabilidad entre las células miocárdicas para tener esta curva de intensidad de duración. Pero se puede hacer una curva conjunta de todo el sistema, midiendo cuándo se contrae o no se contrae el ventrículo, ¿sí? Entonces, podemos construir una curva intensidad-duración para cualquier corazón, utilizando dos electrodos que inyecten corriente. En vez de que lo haga el marcapaso, si yo inyecto una determinada corriente, voy a ver que para esta duración no responde, y en este momento sí responde. Entonces, por arriba de esta curva, de la curva esta, de la corriente, voy a tener un corazón estimulado o depolarizado, decíamos en fisiología, y por debajo está en estado de reposo o estado natural. Cada fibra estará en su potencial de reposo, ¿sí? Por lo tanto, la curva duración, amplitud con intensidad es válida también para el músculo cardíaco.
A modo general, ¿cómo se ubica generalmente un marcapaso? Hemos dicho que lo que el marcapaso hace es reemplazar la actividad eléctrica del corazón cuando ésta, por alguna patología, está modificada, digamos. No quiere decir que no esté, puede estar modificada de alguna manera. El sitio más común, este dispositivo, de colocarlo, es colocarlo sobre el pecho del paciente, colocar un catéter, perdón, que tiene un electrodo en la punta. Entonces, la estimulación, ¿se acuerdan? Los dos electroditos de la clase de Fernando que se colocaban sobre el músculo cardíaco, acá el electrodo de la punta y la carcasa de este electrodo colocada en el pecho del paciente, entre estos dos van a producir una corriente eléctrica que va a estimular el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando uno pone dos electrodos, uno dentro del ventrículo, por ejemplo, entrando por la vena cava adentro del ventrículo derecho, y este electrodo ubicado, por ejemplo, en una pequeña bolsa que se hace debajo de la tetilla, acá está en la tetilla derecha, en general se pone acá, se hace una incisión a este nivel, voy a poner, a ver si puedo dibujar, no soy buena dibujando, chicos, pero vamos a tratar, se hace una incisión acá abajo y de esa incisión se sacan los planos musculares sobre las costillas y acá se coloca el dispositivo. Y por una arteria se ingresa dentro del ventrículo y ahí se pone el otro electrodo. Entonces, entre este electrodo y este electrodo va a haber una estimulación eléctrica. Son los dos electrodos que hablaban ustedes cuando ponían el músculo cardíaco, según Fernando, ¿sí? Ponían un electrodo acá y otro electrodo acá, y acá tenían el estimulador eléctrico, ¿sí? Y acá tenían el estimulador eléctrico. Esto es lo mismo, nada más que puesto con un marcapaso. Generalmente, esto es una especie de bolsillo subcutáneo donde se coloca el instrumento, que es el marcapasos, y después se coloca el catéter, se conecta a este elemento, se conecta el catéter y se hace una incisión. ¿En dónde? Por ejemplo, en la en la vena subclavia, perdón, no en arteria, voy a entrar del lado derecho del corazón y entro por la subclavia derecho a la vena cava y por vena cava a aurícula y ventrículo derecho. Es la ubicación más común, vamos a ver otras ubicaciones, pero como para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿qué voy a poner? Un estímulo positivo y negativo puesto entre la carcasa y este dispositivo. Esta es una de las formas. Es como para que tengan una idea, porque un marcapasos eléctrico, un marcapasos es un estimulador eléctrico como el que estábamos viendo. Esa es la razón por la que lo damos aquí. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo vamos a colocar un marcapasos? Ya hemos dicho, cuando haya alguna falla en la automaticidad o en la ritmicidad del corazón. Acá les muestro un registro, como para que tengan una idea. Esto es un registro obtenido en laboratorio. Este es un electrocardiograma y la presión arterial. Fíjense que este estaba registrado con una aguja, por eso tiene esta forma semicircular, fíjense. Entonces tengo, en este tramo, el paciente tiene lo que se conoce como ritmo sinusal, que es el ritmo natural del nodo seno auricular. O sea, acá está sano el paciente. Tiene ritmo sinusal y tiene una presión arterial que va entre 80 y 120 milímetros de mercurio. ¿Sí? Hasta acá. Pero acá, este paciente sufre de un paro sinusal. Dejó de andar su nodo seno auricular. Lo hace en forma transitoria o intermitente. Esta es una de las patologías comunes en las cuales se colocan marcapasos. María Eugenia, paro sinusal es otra de las patologías, ¿sí? Para que Sí, pongan. ya lo sé. Fíjense, lo que ocurre acá es que desde este momento, perdón, voy a cambiar Ingeniera, ¿sí? el paro sinusal es lo mismo que la fibrilación auricular. No, ¿En nada que lugar? ver.
nada que ver. Ya vamos a ver fibrilación, después tenemos desfibriladores como teoría de la materia, pero no tiene que ver con la fibrilación, ¿no? Acá no está fibrilando, acá se paró el nodo seno auricular. Pero, sí, mi esposo me dice, el profesor Olivera, que es mi esposo, el profesor de ingeniería clínica, no sé si todos saben, pero bueno, estamos en la misma casa, entonces me dice, están los chicos acostumbrados que cuando escuchan que hay un paro, desfibrilan. Y eso es un error, es una forma de hablar incorrecta. Esto es lo que se conoce con el nombre de paro sinusal. ¿Qué significa? Que el nodo sinusal dejó de funcionar. No tiene que ver con fibrilación. ¿Y quién fue el que preguntó? Le voy a explicar fibrilación específicamente después. No quiero mezclarlo ahora porque es un tema para dar con desfibriladores. Pero fibrilación es cuando, lo digo así rápidamente y solo para contestar la pregunta, la fibrilación es cuando cada una de las células se contrae por separado. Es todo un proceso el de la fibrilación, eh, y lo vamos a explicar específicamente cuando demos fibrilación, desfibrilación, ¿sí? Ahora le estoy hablando de un paro sinusal, se llama sinus arrest en inglés, y acá el nodo seno auricular se cayó, dejó de emitir su onda. Esto ocurre muchísimo en los ancianos. Los ancianos, bueno, por envejecimiento de sus redes, simplemente porque las células están envejecidas, dejan de producir el marcapaseo natural. Este es el más común de las patologías en las que podemos colocar un marcapaso. Yo les he traído un registro como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está ocurriendo. Si uno pudiera registrarle la presión al paciente y el electro de ese paciente cuando se produce el paro sinusal, van a ver esto. Empieza 0, 0, 0, 0, no hay SG. Imagínense que han pasado varios segundos, porque supónganse que esto fuera, que cada SG ocurre cada un segundo. Eso es 60 latidos por minuto. Supongamos un viejito que está a 60 latidos por minuto. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minutos. Mire todo el tiempo, si está en la misma escala de tiempo, ven que la escala del tiempo, esta es la escala de un segundo, esto en realidad acá debe haber 6 minutos por la escala del tiempo, ¿sí? 6 segundos, perdón. Hay 6 segundos, bueno, este tiempo es una escala mucho más chiquita. Entonces, fíjense todo el tiempo que tendría que haber habido ECG y el paciente no lo tiene. Eso es un paro sinusal. ¿Y qué es esto? Miren, cuando hay paro sinusal, la presión arterial empieza a caer, 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 sigue cayendo. O sea, normalmente nosotros tenemos una forma de onda de presión así, con una caída exponencial. Bueno, desde 80 se sigue cayendo porque no llega a otro pulso que me dé presión. Entonces cae mucho la presión arterial. Cuando eso ocurre, nuestro sistema siempre tiene backup. Yo digo eso porque somos muy tecnológicos, pero la historia es, yo he estudiado fisiología después de ser ingeniero, entonces decíamos, ¿y quién genera este ECG? Este ECG lo generó una célula miocárdica del ventrículo izquierdo generalmente, que dice, no me llega oxígeno, me estoy muriendo, no, yo tomo comando y me depolarizo. Y hizo esto. Este es un ritmo ventricular porque una célula miocárdica o un grupo de células miocárdicas toman comando. ¿Para qué? Para salvarle la vida a este paciente. Porque si se le sigue cayendo la presión, se muere. Entonces es un sistema de backup que tenemos en el organismo. Pero el paciente, fíjense lo que le pasa, estas células ventriculares no están preparadas para generar una frecuencia como lo elevada de 60, de 70 latidos por minuto. Ellas no pueden depolarizarse a esa velocidad porque se acuerdan
que eran anchas, largas, de 200 milisegundos de duración, y ellas no pueden volver a depolarizarse si ya están depolarizadas. Entonces, estas células solamente pueden generar, contraerse con mucho menos frecuencia que las del marcapaso natural. Por lo tanto, aunque haya tomado comando para depolarizarse una célula, un ritmo ventricular, unas células ventriculares, la frecuencia es muy baja. Y bueno, uno puede vivir con una frecuencia muy baja y fíjense, la presión arterial media acá era este valor. Supongamos que esto fuera 100 milímetros de mercurio de presión media. Miren cuánto vale la presión media. 40 milímetros de mercurio. Eso significa que el paciente tiene una muy mala calidad de vida. ¿Qué significa? Que apenas se va a poder sentarse, ¿sí? Si no es que tiene que estar acostado, porque no tiene suficiente presión arterial, que le irriguen los órganos, que le den presión o flujo a sus órganos, ¿sí? Entonces, a pesar de que el paciente todo este tiempo tuvo paro sinusal, pero tomó comando el ventrículo, pero no es suficiente para mantener una presión media que dé una buena calidad de vida. Entonces, en este punto, el médico le coloca un marcapaseo, esto es pacing. Fíjense que acá aparece, las rayitas bien verticales corresponden al marcapaseo. Y cuando el marcapaso, el estimulador ahora ya no es el marcapaso natural, sino el estimulador que acabamos de dibujar en la diapositiva anterior. Entonces este estimulador pone una frecuencia fija. Tup, 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 tup. Esta aumenta la frecuencia y la presión tiende a subir y a normalizarse. Entonces, acá tenemos SG normal, paro sinusal y cuando le coloco el marcapaso. Esto suele ser una urgencia, una emergencia, porque el paciente, cuando le baja tanto la frecuencia, generalmente tiene un mareo, un desmayo, pérdida de conocimiento, llega a la unidad coronaria y le ponen el marcapaso externo para sacarlo, y el marcapaseo le sube la presión y el paciente se recupera. Esta es la función de un marcapasos natural y es en una de las patologías que es lo que se conoce como paro sinusal. No es fibrilación, ¿no? Fíjense que las células ventriculares trabajan normalmente y cuando lo marcapaseo se ponen todas a seguir al marcapaso que le estoy imponiendo, este estimulador o marcapaso que le estoy colocando. Bueno, esto les doy como ejemplo, es uno de las patologías en las cuales se conecta el marcapaso, pero era para poder empezar a mostrarles el resto de las patologías que se aplican en marcapasos. Acá las van a ver clasificadas de dos maneras. Ingeniera, Sí. Ahí en la imagen que había puesto sobre cómo se pone el marcapaso pone en el ventrículo y se estimula solo el ventrículo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo te lo he mostrado con 2 electrodos. Voy a ir para atrás si quieren. Esperen que tengo que hacer algo acá, porque si no... me voy a la anterior. No sé, ahí están viendo todo lo mismo que yo hago, ¿sí? ¿Ven esto? Sí. Bueno, sí. Perfecto. Lo que les mostraba era lo siguiente. Esto, les había dicho que lo poníamos debajo de la tetilla, acá está dibujado en forma genérica, así está puesto en el Webster, por ejemplo, esta es una figura del Webster. Supongamos que tengo la carcasa del estimulador, el aparatito, que ya lo vamos a ver. La carcasa es el negativo del estimulador. Y en la punta hay un electrodo que es el positivo del estimulador. No están conectados entre sí, uno el negativo y el otro el positivo. ¿Dónde está puesto esto? Entró por la vena cava a la aurícula derecha y se pone dentro del ventrículo derecho, tocando la pared del ventrículo. Entonces, generalmente esto lo que hace, voy a poner la pluma, pero quiero cambiarle el color, lo que hace es generar un potencial eléctrico así, fíjense.
Y parte, le estoy dibujando las líneas de corriente, parte de esa corriente va a circular por la célula de la pared y la va a depolarizar. ¿Entendido? Entonces, ya les muestro cómo se coloca este marcapaso, aunque más complicado, esto era para poder introducirles el positivo y el negativo, supóngase este el negativo y este es el positivo del estimulador eléctrico. Como Fernando les ponía el positivo y el negativo del estimulador, ¿sí? Acuérdense que siempre utilizamos estimulación aislada y todo lo demás para evitar el artefacto de movimiento, pero esto es la cajita que corresponde a todo mi estimulador. En este caso, este va a ser mi marcapaso y está acá. Solo que la carcasa de ese marcapaso es el electronegativo. ¿Mm? Ya lo vamos a ver más en detalle, pero bueno, no sé quién es el que me está preguntando. ¿Quién es el que me pregunta sobre esto? Yo, ingeniera. ¿Quién soy yo? Es que no te veo, yo estoy viendo mi Ismael. presentación. Ismael, bueno, ya llego Ismael y te va a quedar más claro cómo se coloca. Esto era para mostrarles cómo se ven las señales eléctricas cuando hay un paro sinusal, que es una de las patologías. María Eugenia anota esa patología. Y ahora les muestro otras. Estas están anotadas, pero bueno. Acá las hemos clasificado las patologías en dos grupos, las absolutas y las relativas. ¿Qué significa absoluta y qué significa relativa? Se coloca cuando hay una patología de las absolutas, la única forma es colocar un marcapaso. O sea, requieren siempre marcapaso. Y relativas es, se puede usar un marcapaso para mejorar la calidad de vida del paciente, pero no son necesarios. O sea, el paciente puede vivir sin el marcapaso en las relativas. Les muestro las absolutas primero. Las más comunes después del sinus arrest o de bloqueo o paro sinusal son los bloqueos. ¿Qué significa un bloqueo? Un bloqueo significa que no se transmite la información eléctrica del marcapaso natural, por ejemplo, al nodo auriculoventricular. Ese es un bloqueo AB completo. Llega al nodo auriculoventricular y no pasa de ahí. ¿Mm? Un bloqueo trifascicular es cuando está un poco más abajo del nodo auriculoventricular, pero corta las ramas derecha e izquierda. ¿Sí? En bradiarritmias, estos son bloqueos. ¿Ah? En bradiarritmias, ¿qué es una bradiarritmia? Una bradicardia, por ejemplo, un paciente que su nodo seno auricular va muy lento, 30 latidos por minuto, no le alcanza la presión media para vivir, por lo tanto requiere un marcapaso. Cuando se dan drogas depresoras cardíacas por alguna patología, tengo que dar una droga para bajar la presión arterial, a veces estas drogas producen bradiarritmia y requieren colocar un marcapaso para aumentar la frecuencia cardíaca. Esto, en las bradiarritmias, el marcapasos lo que va a hacer en las bradiarritmias es levantar la frecuencia cardíaca. Pero está el marcapasos natural. Solo que el marcapasos externo compite con el marcapasos natural, le gana y toma comando él. Ya vamos a ver cómo hace. En las contracciones ventriculares prematuras multifocales. Estas son las patologías que después quiero que ustedes busquen, en los libros hay montones, pero quiero que cada uno busque y las repase. Las contracciones ventriculares prematuras son cuando, a pesar de que el nodo seno auricular funciona adecuadamente, una célula se vuelve en caudillo del ventrículo y toma comando. Entonces esa célula que decide comandar en ella el corazón genera que choquen los frentes de onda del nodo seno auricular que está mandando estímulo con el frente de onda de esta célula caudillo que decidió tomar comando. Entonces, en esos casos lo que se hace es reemplazar todo el nodo por toda la actividad del nodo por un estímulo más grande, de mayor amplitud, que le gane inclusive a la célula ventricular, que genera
contracciones prematuras. O sea, ¿por qué es prematura? Porque le gana el marcapaso natural. Lo hace antes y entonces le gana. Y empieza a comandar esa célula. Estas contracciones ventriculares se tratan con una técnica que se llama ablación por radiofrecuencia. Solamente les doy este dato porque alguno lo puede preguntar, pero bueno, cuando hay estas células y se las puede detectar con una técnica de medición del electrocardiograma sobre la superficie del corazón, entonces con esa técnica se detecta cuáles son las células, la ubicación física de las células que empiezan, que se convierten en caudillos. Entonces se va con un electrodo, con radiofrecuencia, y se las quema esas células. ¿Para qué? Para que no produzcan la inestabilidad o estas contracciones ventriculares. ¿Por qué son peligrosas estas contracciones ventriculares prematuras? Porque pueden provocar fibrilación. ¿Cómo? Compiten con la depolarización natural del nodo seno-auricular, las células estas compiten y los frentes de onda del potencial desplazándose se chocan, puede generar fibrilación ventricular. La fibrilación es que cada una de las células va por su cuenta en el tiempo que ella quiere, no sigue el mando de nadie. Entonces, el corazón no hace el efecto de bomba. Todas se están contrayendo, pero ninguna lo hace en forma sincronizada, que es lo que necesito, la ritmicidad. Bueno, esto es para mostrarles el tipo de cosas que requieren un marcapaseo hasta que se le hace este paciente que tiene contracciones ventriculares prematuras, generalmente se le coloca el marcapasos para ganarle, le pone el estimulador externo le pone mayor amplitud y le gana a estas células ventriculares y él comanda, marcapasea, hasta tanto se le hace la ablación por radiofrecuencia. También es una de las patologías absolutas las enfermedades del nodo seno-auricular. Por ejemplo, hay algunos hongos y micosis y de elementos que se meten dentro del corazón y te comen el nodo seno-auricular, las fibras del nodo seno-auricular. Estas pueden ser de tipo inflamatoria, por ejemplo, una inflamación hace que la célula no trabaje correctamente, las del nodo seno-auricular, y cuando baja la inflamación vuelven a trabajar, son pasajeras, digamos. En cambio hay otras que lo destruyen el nodo seno-auricular. En las que los destruyen siempre voy a necesitar un marcapasos, y un marcapasos continuo. En cambio, en las que son transitorias, las inflamatorias, que producen enfermedades inflamatorias del nodo seno-auricular, lo que voy a necesitar es un marcapasos transitorio hasta tanto baje la inflamación y vuelvan a funcionar esas células. ¿Entendido? Y el otro caso, así como hemos visto bradiarritmias o bradicardia, creo que todos saben el concepto de bradi y taqui, ¿no es cierto? Bradi, baja frecuencia, taqui, alta frecuencia, ¿sí? Hay dos tipos de taquicardias que se tratan con marcapasos, que son las taquicardias ventriculares y las taquicardias paroxísticas. Cuando el corazón trabaja a muy baja frecuencia, cae la presión arterial. Ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Cuando el corazón trabaja a muy alta frecuencia, pasa exactamente lo mismo, porque el tiempo de llenado del corazón es bajo, porque está a mucha frecuencia, y por lo tanto no hay flujo suficiente y cae la presión arterial. ¿No? Entonces, en estas taquicardias, siempre se requiere un marcapaseo que le baje la frecuencia. Es más difícil de hacer que en el caso de las bradiarritmias porque hay que sincronizar el dispositivo para que él tome comando. ¿Mm? Entre las relativas tenemos algunas patologías, esto significa, le puedo o no poner al paciente, no es indispensable, en estas el paciente se muere si no tiene el marcapaso. Generalmente son, por ejemplo, los bloqueos. Si se produce un bloqueo, el paciente se queda sin contracción ventricular y se puede morir. Entonces es una urgencia, hay que salir corriendo y colocarle un marcapaso, ¿sí?
Generalmente, ¿qué tiene uno? Un paciente que desmaya, pérdida de conocimiento, no hay pulso en las extremidades, no se desfibrila. No hay fibrilación, simplemente no hay nodo seno auricular, no hay actividad eléctrica. Y esa es la que va a reemplazar el marcapaso. Ese paciente requiere marcapaseo. Entonces, estas son de vida o muerte. Y en cambio, las relativas son patologías en las cuales el marcapaseo se usa para mejorar la calidad de vida del paciente, pero no necesariamente significan que lo necesito o me muero. La insuficiencia cardíaca. Acá doy algunas definiciones, yo quiero que las busquen y trabajen sobre esas definiciones porque son patologías que incluyen inclusive otros órganos, como por ejemplo los riñones, y que requieren, porque ha bajado mucho la calidad de vida y la presión del paciente, colocarles el marcapaso para subirles la presión. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es una patología muy especial. María Eugenia, anotalas, estas son las que quiero. Esta diapositiva tiene todas las patologías que ustedes tienen que conocer para los marcapasos. La insuficiencia cardíaca es una patología que incluye varios órganos, pero en general significa que el corazón no es capaz de entregar la cantidad de sangre a la presión necesaria a los órganos para que vivan. O sea, en general se trata de un corazón que empezó a aumentar de tamaño, generar mayor volumen, y después las paredes se hicieron finitas y ahora no puede hacer fuerza, no tiene contractilidad, que era otra de las, ¿se acuerdan? Ritmicidad, automaticidad, contractilidad, capacidad de hacer fuerza. Entonces ya este corazón no es capaz de hacer fuerza, entonces no puede subir la presión. O sea, es un paciente, generalmente son ancianos, y también hay gente joven que tiene insuficiencia cardíaca por distintas razones, es una enfermedad multifactorial. Esto significa que el tabaquismo, el sobrepeso, el aumento de la presión arterial van ocurriendo durante años. Es una patología que dura años, hasta que el corazón no es capaz de hacer fuerza. Entonces, si no es capaz de hacer fuerza, no genera la presión, no genera el flujo necesario para que los órganos vivan y el paciente empieza a tener fallas multiorgánicas. Es una patología de muy largo plazo. En general, hay personas que pueden volverse insuficientes en pocos meses, pero en general es una patología que ocurre en los años de un paciente. Por eso la tienen mucho los ancianos. Entonces, ¿cuándo coloco el marcapaso en insuficiencia cardíaca? El médico evaluará una serie de condiciones, de elementos, de factores de riesgo, y evaluará si vale la pena colocarle o no el marcapaso. ¿Para qué? Para mejorarle la calidad de vida, para ayudarlo a ese corazón a contraerse un poquito mejor. A pesar de que un corazón insuficiente ya no tiene célula con qué contraerse, no tiene fuerza para contraerse. Entonces, necesariamente, no, generalmente no ayuda. Le puedo aumentar un poquito la frecuencia, por ejemplo. Los insuficientes generalmente son bradicárdicos y con un marcapaso le aumento la frecuencia. La insuficiencia renal, esta es una patología que involucra otro sistema. Ustedes han visto el funcionamiento del sistema renal. El sistema renina-angiotensina, ¿se acuerdan que tenía que ver con mantenimiento a través del riñón de la presión arterial? La insuficiencia renal es que el riñón es incapaz de eliminar todas las toxinas del organismo. ¿Sí? O sea, no hace su función de filtro el riñón. ¿Y qué tiene que ver el corazón acá y el marcapasos? Y que cuando hay insuficiencia renal, probablemente hay bajo flujo en la arteria renal, y yo necesito mejorar el flujo de la arteria renal, y entonces si al corazón lo obligo a mandar con un marcapaso mayor frecuencia cardíaca, mejoro la función renal.
Entonces, a veces el marcapasos cardíaco mejora la función renal. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca? Generalmente el insuficiente cardíaco, ¿se acuerdan que hablamos de falla multiorgánica? Los riñones son los primeros en que sufren las consecuencias de no tener suficiente presión. Entonces, un insuficiente cardíaco en sus etapas terminales generalmente tiene insuficiencia renal. O sea, no le funciona el riñón como debiera por falta de flujo y presión. Entonces, en la insuficiencia renal típica, que puede no ser cardíaca, colocando un marcapasos mejoro las condiciones del paciente. Vamos al otro, desequilibrio electrolítico. Este suele ser un paciente que no está enfermo. Este suele ser el muchacho que juega a las 2 de la tarde un partido de fútbol y que pierde todos los líquidos, no se hidrató como corresponde, y entonces sufre un desmayo. Y uno dice, ¿y qué le puede? Bueno, puede ocurrir que ese corazón, para recuperarse, perdió tanto líquido que pierde la ritmicidad de su corazón. Puede perder el automatismo y puede perder la ritmicidad. ¿Qué significa? Que puede ser que tenga un paro sinusal o que tenga, eso es que pierde el automatismo, o que tenga una bradicardia. ¿Por qué? Porque no tiene el agua, los elementos básicos para sobrevivir su corazón. Entonces trabaja mal. ¿Mm? Entonces, un partido de fútbol puede terminar en un desmayo y en la colocación de un marcapaso transitorio hasta tanto lo podamos hidratar y mejorar al paciente o se me muere. En este caso no es tan crítico porque con estas emergencias se hace circular líquido rápidamente y el corazón suele reponerse rápidamente, pero sí, el paciente sigue con un paro sinusal y bueno, vamos a la absoluta, hay que colocar marcapaso. ¿Ah? A veces la bradicardia dura muchos días y el médico le pone un marcapaso para aumentar un poco la frecuencia y que el paciente se sienta bien. ¿Entendido? Pero fíjense, un desequilibrio electrolítico, cantidad de líquidos y sales que debe tener el organismo, puede hacer que el corazón no funcione adecuadamente. Acuérdense de una cosita de contracción ventricular que vimos en la clase de electrocardiografía, la bomba de sodio-potasio, ¿recuerdan? Yo necesitaba para que el músculo provoque una depolarización, que haya sodio y que haya potasio disponible. Si no lo hay, no se produce la contracción. Entonces, una persona que se desequilibra los electrolitos porque no tomó el agua o las sales correspondientes, puede hacer que el corazón deje de contraerse. Entonces, hasta tanto le demos todo eso, puedo poner un marcapaso, puede estar bradicárdico. Uno dice, si no tiene electrolitos no se va a contraer el corazón, se puede morir. ¿Sí? Uno se ríe cuando dice, juega el partido de fútbol a la siesta y vino corriendo del trabajo y no tomó nada y se desmaya. Y puede provocarle la muerte, chicos. ¿Por qué? Por un desequilibrio electrolítico. Si no hay un líquido rápido intravenoso, probablemente ese paciente puede morirse. ¿Qué hace el marcapasos en este caso? Al paciente que está muy bradicárdico, o sea, que tiene una frecuencia cardíaca baja, que produce una caída de presión, el paciente no puede ni sentarse, se desmaya, pierde el conocimiento. Entonces le pongo el marcapaso transitorio y le aumenta la frecuencia cardíaca hasta tanto lo recupere. Por eso estas son relativas. Lo evaluará el médico en su caso si conviene ponerlo. La taquicardia ventricular de baja frecuencia, eso uno dice, taquicardia de baja frecuencia, es una característica. ¿Qué significa? Que tengo periodos baja frecuencia que ocurren de vez en cuando de taquicardia. ¿Entendieron el concepto? Periodos de baja frecuencia, o sea, una vez al día tengo una taquicardia ventricular. 3 veces al día tengo una taquicardia ventricular. Eso es de baja frecuencia. Bueno, en estos casos se ponen marcapasos intermitentes. ¿Qué significa? Que actúan solo cuando se da la taquicardia para controlar esa taquicardia, bajar esa taquicardia. ¿Entendido? Y en la isquemia cerebral,
cuando hay isquemia cerebral. Isquemia, palabra clave. A ver, me gustaría que hablen ustedes porque ya tengo la voz. ¿Alguien sabe qué quiere decir isquemia? ¿Nadie me contesta? ¿Están ahí? Es muy feo mirar la pantalla de la computadora y no verlos a ustedes. Yo estoy acostumbrada a verlos a ustedes, pero bueno. Es Puede ser que como, se produce por la disminución del flujo sanguíneo en el músculo cardíaco, que produce un dolor. Repetilo, ¿cómo has dicho? Que se produce una disminución del flujo sanguíneo en el músculo cardíaco. Bueno, eso es isquemia cardíaca. Perfecto. Isquemia es disminución del flujo, ¿no? Entonces, una isquemia cerebral es que es una disminución del flujo cerebral. Perfecto. ¿Entendido? Joya. Bueno, por eso es que te relativa. Está bien, la palabra isquemia significa disminución de flujo. La disminución del flujo en el corazón, no la cerebral, puede ocurrir por muchas razones. Pero puede ser, por ejemplo, generalmente una baja, una bradicardia. Entonces hay una isquemia cerebral y disminuye la cantidad de flujo. En el cerebro puede ocurrir por hemorragia, o sea, si se rompió un vaso, al tejido que le sigue en el cerebro no le llega flujo. Eso es hemorrágico. O una isquemia simplemente porque se cerró el vaso sanguíneo, porque las paredes de los vasos sanguíneos son contráctiles, ¿no? Entonces, esa isquemia es lo mismo, no le llega flujo, pero no por una hemorragia. Entonces, los ACV, accidentes cerebrovasculares, se producen por hemorragias o isquemia se refiere a disminución del vaso sanguíneo. ¿Qué tiene que ver esto con marcapasos? En los ancianos, por envejecimiento de las arterias cerebrales, les llega bajo flujo. Entonces empiezan a perderse, hablan tonteras. Ustedes conocen lo que le pasa a un pequeño anciano, a un anciano cuando tiene isquemia cerebral. No le llega suficiente flujo a la cabeza. Entonces hay algunas técnicas fundamentalmente medicamentosas, le dan medicamentos para abrir el lumen de las arterias. Cuando eso ya no funciona, lo que hacemos es atacar, porque el corazón es el que no envía, no la arteria que está mal, entonces le pongo un marcapaso al corazón para mejorar el flujo del cerebro al paciente. O sea, es relativa. El médico decide si tiene sentido a este paciente ponerle un marcapasos para mejorar su función cardíaca, que mejore su isquemia cerebral. ¿Ah? Generalmente lo tratan, cuando es de la arteria del cerebro, se trata con medicamentos. Cuando ya es el corazón el que no envía la sangre suficiente a las arterias cerebrales, estimulo el corazón con un marcapaso para mejorar el estado del paciente. ¿Mm? Bueno, miren la cantidad, ese detalle de isquemia, por favor, poned estas cosas, todos tienen esta diapositiva, más el seno, el sinus arrest, iba a decir, pero no me sale en castellano ahora, el paro sinusal, agréguenlo a esta lista y me gustaría que hagan un informe como para que lo tengan, porque lo tienen que leer. Les pido una cosa, he visto en algunos de los informes que me copian textual lo que dice un libro, ¿sí? Yo agarro su texto y lo pongo en internet y me dice de qué libro lo han copiado. No estoy diciendo que no lo hagan de los libros. Lo que estoy diciendo es que lo lean. No quiero que me copien y peguen porque no sirve de nada. Son ustedes los que tienen que entender estas patologías. ¿Ah? Por supuesto que hay normas internacionales entre los médicos de cuándo y clasificaciones que ellos han generado, cuándo o no debo poner un marcapasos. ¿Sí? Acuérdense que mejora la función del corazón para que mejore otros órganos en las relativas. Y en las absolutas es porque falla el corazón en sí mismo. ¿Ah? Y entonces ya no tengo cómo, tengo que ponerle un marcapasos.
está clarito qué tipo de marcapasos va y hay consensos médicos en los cuales ellos saben qué tienen que poner en cada caso. Ahora, ustedes son ingenieros biomédicos. Yo quiero que puedan hablar con los médicos cuando el médico le diga, supónganse, comprame un marcapaso para este paciente, conseguime los proveedores de... Ustedes tienen que poder hablar con el médico, sí, tengo un paciente con un ataque de arritmia de tal característica. Tienen que poder entender. ¿Entienden por qué les doy esto? No les estoy dando solo fisiología. Yo necesito que conozcan esto porque cuando vayan a hablar con un médico, ustedes no pueden centrarse específicamente en solo las propiedades de los equipos, que las vamos a ver ahora, pero tengo que entender y poder hablar ese mismo idioma con los médicos. ¿No? Bueno, sigo. Entonces, a modo de resumen, la función de un marcapaso es reemplazar la actividad eléctrica natural y estimular eléctricamente el corazón para causar la contracción y por ende la actividad de bomba. Fíjense que reemplaza la actividad eléctrica natural y es un estimulador eléctrico que va a estimular las células excitables del corazón para producir la contracción. Por lo tanto, rigen todas las características que le ha dado Fernando sobre estimuladores en estos estimuladores. Son estimuladores eléctricos. Bueno, vamos a hacer una clasificación de los tipos de marcapaso. La primera clasificación tiene que ver con, salen todas las rayitas primero y después salen las letras, internos y externos. ¿Qué es un marcapaso interno y qué es un marcapaso externo? Dentro de los marcapasos, y además los marcapasos vamos a verlos de distintos tipos, todos los internos y los externos pueden ser sincrónicos o asincrónicos, y también vamos a ver un marcapaso específico que se llama rate adaptive o de frecuencia variable o adaptable. ¿Ah? Estos son generalmente sincrónicos, los de frecuencia adaptable, ¿no? Ya lo vamos a ver a uno por uno. También se suelen clasificar como de simple o doble cámara. Creo que no he puesto una diapositiva de esto, pero bueno, significa que, por ejemplo, pueden censar la actividad en una cámara y estimular en la misma cámara o en otra cámara. Cuando yo digo cámara me refiero a la aurícula y al ventrículo. Censo la actividad con un electrodo en la aurícula, censo la depolarización de la aurícula con 2 electrodos y estimulo en el ventrículo. Cuando yo digo censo, ¿qué significa? Que tengo un amplificador biológico que está midiendo el ECG dentro del corazón. Entonces, un marcapasos de simple cámara simplemente estimula en una cámara, no hace otra cosa. Pero uno de doble cámara es el que, por ejemplo, censa en una cámara y estimula en otra. Censa, por ejemplo, la actividad de la aurícula y estimula en el ventrículo. Entonces se llaman de simple cámara o de doble cámara. ¿Mm? Ya vamos viendo algo más. No es solo un estimulador un marcapaso. También tiene un sistema de sensado o un amplificador que lo que hace es registrar la actividad eléctrica del corazón y eso será para cuando el marcapaso es intermitente, por ejemplo. ¿Qué significa? A veces sí, a veces no. Si el corazón del paciente genera la actividad eléctrica, el marcapaso se inhibe. Y si el corazón del paciente, lo estoy censando, deja de latir, por ejemplo, en el paro sinusal, si no hay el ECG, entonces, ¿qué es lo que hago? Inmediatamente actúa el marcapaso. Desinhibe el marcapaso y el marcapaso empieza a actuar. ¿Ah? Bueno, ya vamos a ir viéndolos en detalle, esto es una clasificación general. Y los unipolares y bipolares, el que yo le he mostrado al principio, el que le dibujé encima el estimulador, ese es unipolar, que significa que tiene un electrodo positivo y una carcasa externa negativa, que está en el tórax. Pero los 2 electrodos podrían estar dentro del corazón. Y ese es bipolar. ¿Entendido? Ya lo vemos en detalle. Veamos un poquito mejor.
Marcapasos internos. En general, los marcapasos internos son también llamados permanentes. ¿Qué significa permanente? Que se lo coloco al paciente y no se lo puedo sacar. O sea, están puestos. Sí se cambian los catéteres, en realidad no se cambian. Se pone otro catéter. Estos catéteres, este es el que está puesto en un bolsillo, ahí está el marcapaso. Esto es un marcapaso. Fíjense, el marcapaso tiene un catéter flexible que lleva el cable a los electrodos que están en la punta. Están cubiertos de una silicona y adentro está el cable flexible, que se conectan los dos puntitos, acá tiene dos, el más y el menos del estimulador. ¿Ah? En este caso, por ejemplo, tiene dos catéteres. Uno, por ejemplo, podría ponerse en la aurícula y otro en el ventrículo. Y entonces estimula entre la aurícula y el ventrículo, por ejemplo. ¿Ah? No, y la carcasa. Pero miren la historia. La carcasa se coloca acá y se pone un catéter que se conecta, este catéter, que se conecta a través de una arteria, por ejemplo, acá está en la vena subclavia izquierda, se mete a la cava y de la cava a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Y en la puntita acá va a estar el electrodo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el concepto? Esto es intravenoso, porque entra por la vena subclavia, por ejemplo, por la vena cava, pasa a la aurícula, pasa a la válvula tricúspide y entra al ventrículo. O sea, tengo que ponerle un catéter adentro del corazón del paciente. ¿Sí? Acá generalmente se hace una especie de pequeña cirugía sobre y a este catéter se lo pone por adentro levanto, hago una especie de bolsillo sobre la tetilla izquierda, donde voy a colocar y conectar esto, y queda todo debajo de la piel. Esto se llama generalmente intravenoso o endocavitario. Fíjense que la característica es interno, generalmente permanente. ¿Por qué permanente? Porque ya lo puse, es difícil de sacar esto una vez que está puesto. ¿Sí? Tiene una cirugía inclusive. Pueden ver muchos videos de colocación de marcapaso. Ismael, vos me ibas preguntando, ahora voy entrando más en detalle cómo se coloca el marcapaso, ¿no? Se llama endocavitario también. ¿Por qué? Porque está dentro de la cavidad, en este caso, del ventrículo izquierdo. Las cavidades son 4, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Van a ver que la mayoría de los marcapasos se colocan del lado derecho del corazón, o sea, con ingreso por vena. ¿Por qué no del lado izquierdo? Y porque la sangre tiende a salir por la aorta y tiene mucha presión. Si pusiera un catéter por acá, me lo va a llevar la sangre hacia afuera. Es muy difícil colocar un catéter del lado izquierdo. La mayoría de los catéteres se colocan del lado derecho. Hay alguno que otro muy especial de algunas fábricas que lo hacen en el lado izquierdo. ¿Ah? Por ahora veamos lo que es más básico. Esto, no he puesto la manito, cierto que iba a poner uno de estos catéteres puestos sobre la mano de una persona para que tengan idea de las dimensiones. Generalmente esto tiene 4 centímetros por 3 o 4 centímetros, ¿sí? Con menos de 1 centímetro de altura. Ahí está todo el dispositivo miniaturizado. Todo el estimulador ese grandote que le mostraba Fernando está puesto ahí. Y para colmo estos suelen ser programables desde afuera, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, se llaman internos o permanentes, también le dicen intravenoso o endocavitario. No se asusten con esta palabra, significan lo mismo. Los electrodos son colocados a través de una vena central hasta contactar el endocardio. Acuérdense que era endocardio, la pared interna del miocardio. O sea, lo que da, digamos, si el ventrículo derecho, el endocardio es lo que lo recubre. O sea, lo que va a estar, el electrodito va a estar dando contra la pared interna del ventrículo. Marcapasos permanentes. La otra, ¿por qué? Porque ya le he hecho una cirugía y se lo he colocado. Acá tiene una radiografía de un paciente al que le han colocado el marcapaso. Miren cómo se ve el marcapasos,
en metálicos, generalmente los hacen de materiales radioopacos para que para que con una radiografía los podamos ver dónde está colocado. Fíjense que este marcapaso también es radiopaco el catéter. Ven que se pierde acá el catéter, pero miren la curva que hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque va por toda la arteria hasta llegar, sigue todo el recorrido de la arteria. Miren acá, el dibujito de lo mismo que tienen acá. Está puesta por una subclavia, por ejemplo, que es la más común, a la vena cava, de la vena cava pasa a la aurícula, la válvula tricúspide, y acá en la puntita está el electrodito. Acá ni siquiera se lo ve, porque el corazón, esto que ven así, el corazón, ¿sí? Es lo que está ahí el corazón. Esto ya es esófago, es la parte del diafragma, para la parte, esto es torácico. Bueno, el corazón, y prácticamente yo no lo puedo ver, aunque sea material radiopaco, cuando se mete dentro del corazón. Entonces, las técnicas de colocación de los marcapasos pueden ser de tipo radiológica o registrando la señal del ECG. Si yo tengo un electrodito acá y tengo una carcasa acá, es como poner un electrodo dentro del corazón y un electrodo externo. Entonces yo registro el ECG cuando lo voy introduciendo, a medida que se acerca al ventrículo, la onda del QRS, se acerca a la aurícula, la P es grandota. Cuando pasa a la aurícula, el QRS es más grande que la P, y así sé que está en el ventrículo. ¿Me entendieron el concepto? Con el ECG se sabe dónde el médico está colocando el catéter. Les muestro acá diferentes dispositivos. Por ahora no les voy a explicar qué es un BBI, un BBT, que esto es el práctico de mañana. Simplemente les muestro. Fíjense, este marcapaso es de la era de los 70, 1960-70. O sea, no hace tanto. Yo nací en el 59, chicos. Si es cierto, ya me tendría que estar jubilando, ¿no es cierto? Yo he pedido la jubilación, pero no me jubilan con esta cuarentena. Entonces, miren lo que veo acá. ¿Qué ven acá? Estas son pilas. 1, 2, 3, 4, 5 pilas tiene. Para generar el potencial necesitas pilas. Y esto que ven acá son transistores. O sea, era un dispositivo al cual lo metían dentro de algo de epoxi, son bastante pesados. Miren la resistencia ahí. Lo ponían dentro de un material de epoxi que es compatible biológicamente, para ponerlo dentro de un pouch, un bolsillo en el paciente, y acá está el conectorcito para conectar el catéter. ¿Sí? Estos tenían bastante dimensión y pesaban unos buenos gramos, unos 20 gramos, por entonces eran voluminosos, ¿sí? Y las pilas o baterías de estos dispositivos se descargaban muy rápidamente, entonces había que cambiarlo. Imagínense si le pongo un marcapaso a una persona que tiene, por ejemplo, un paro sinusal, y lo tiene siempre el paro sinusal, porque ha tenido una lesión del nodo seno auricular, y bueno, no lo va a tener nunca más. Yo tengo que ponerle un dispositivo que la batería me dure mucho. En esa época duraban 5 años y no más. Hoy en día, las baterías de estos duran hasta 20 años colocadas. Acá les voy mostrando otro, después se los hizo de carcasas metálicas, de algún material que no se corroe, por supuesto. Estas carcasas metálicas eran bastante grandes, en la década de los 80, fueron disminuyendo de tamaño y hoy llegan a tener 2 centímetros por 2 centímetros y un espesor no más de 5 milímetros, ¿sí? Fíjense que esto generalmente es de acrílico y es donde va el conector. ¿Por qué de acrílico y con algunos materiales específicos? Para que no se meta la sangre del conector, y los tejidos biológicos tienen líquidos que exudan cuando uno hace la incisión, entonces el dispositivo se coloca dentro del pouch. ¿Ah? Esto es una evolución de los marcapasos para que tengan idea. Después les voy a ir mostrando más marcapasos. Esta es otra, por ejemplo, esta la saqué de una de las empresas que venden marcapasos y que me mostraban, Medtronic,
cómo evolucionaron con el tiempo. Fíjense que esto estaba envuelto en plástico al principio. Y hoy tienen marcapasos de este tamaño, son diminutos. Esto se debe al crecimiento de la electrónica, no de otra cosa, a la mejora y la cantidad de componentes que se puede poner en cosas más pequeñitas. Entre ellos, ¿cuál es la condición de estos dispositivos? Que también se llaman implantables, es que la batería tiene que durar lo más posible para que no tenga que cambiárselo al paciente. ¿Qué se suelen romper? Los conectores, el catéter y la batería que se descarga. Entonces, esto ya se ha resuelto, lo de la batería, porque se pueden cargar desde externos por vías tipo Wi-Fi, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace. Tienen un programador para cargar la batería de este dispositivo y no tengo que sacarlo. Antes teníamos que sacarlo para sacar la batería, para cambiarle la batería. Hoy se pueden cargar las baterías. Entonces, la condición más importante es que los elementos que tengan no se rompan. El catéter se suele romper y cuando veamos catéteres y los electrodos, vamos a ver algunos detalles de esto. Hasta acá hemos visto lo que son denominados marcapasos internos, endovenosos, endocavitarios, permanentes o implantables. Tienen todos esos nombres. Pues yo le he ido poniendo todos los nombres para que no se asusten cuando alguien le diga cuál de todos son los que se implantan dentro del paciente. Pero hay marcapasos externos. ¿Cuándo se usan los marcapasos externos? Esto es lo que le indico acá. Cuando tengo una urgencia. Cuando tengo una urgencia, yo no tengo tiempo de ir a comprar cuál marcapaso mejor me conviene de los miles de marcapasos que existen. Primero tengo que estudiarlo al paciente, ver cuál es su patología y decidir qué marcapaso. Entonces, para eso, cuidado, que conozco ingenieros biomédicos que le ayudan al médico a definir cuál es el mejor marcapaso para cada paciente. Entonces, cuando hay una urgencia, ese paciente que se desmaya, pierde el conocimiento, entra a la guardia, ¿qué hago con ese paciente? Hasta que llegue el marcapaso. Le voy a poner un marcapaso externo, ¿sí? Entonces veamos qué son los marcapasos externos. Marcapaso externo o marcapaso transitorio también, estos tienen varios nombres. Los marcapasos transitorios son aquellos que le pongo hasta tanto compre el marcapaso definitivo. Esto lo suele hacer el PAMI, lo interna al paciente, le pone un marcapaso externo y después hay que comprar el marcapaso definitivo que le voy a poner y que ya va a quedar implantado en el paciente. Los marcapasos externos, hay dos tipos, uno que se llama transcutáneo y otro que se llama transvenoso. Les explico el transvenoso porque ya hemos visto el interno y el interno es transvenoso. ¿Qué significa? Que tengo un equipo externo, acá lo tiene. El equipo generalmente es una caja donde está el estimulador, este es el estimulador. Fíjense que tiene varias perillas que se pueden modificar los parámetros, ya vamos a ver qué parámetros. Por ejemplo, la lógica es, si yo quiero enganchar un corazón, es ponerle corriente. ¿Cuántos miliamperes le pongo para que tome comando este estimulador? ¿Entendido? ¿Se acuerdan cómo hacían la curva umbral de intensidad-duración? Entonces le voy a poner una duración y me voy a fijar si engancha, a qué amplitud engancha, ¿cierto? A qué amplitud estimula. Entonces, bueno, este es el estimulador, que tiene un más y un menos, y tiene parámetros para modificar, ya lo vamos a ver en los parámetros. Se conecta a un catéter que se lo pongo por una vena dentro del corazón del paciente. En generalmente el transvenoso requiere de un paciente que no tiene una urgencia, porque tengo que ponerle el catéter y ubicárselo, pero puede estar en la cama de la unidad de cuidados coronarios con un catéter colocado y un dispositivo estimulador marcapaso externo, ¿sí? Que es esta caja grandota, que tiene un montón de perillas seleccionables. Nada que ver con el pequeñito interno que hemos visto antes. Pero en el que llega, el paciente que llega grave y no tengo cómo hacerlo, lo que se hace es poner un marcapaso externo como este, pero con dos
pouch, le dicen, o electrodos que se pone uno en el pecho y otro en la espalda. Entre estos dos electrodos voy a poner el estimulador externo. O sea, no necesito buscar la vena ni colocarla al paciente. Esto es cuando tengo una urgencia. Entonces utilizo dos electrodos, uno en el pecho y en la espalda, y le puedo conectar, se llama por eso transcutáneo, porque está sobre la piel. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que este requiere mucho más corriente que este, que está para poder enganchar el corazón, que este. ¿Por qué? Por el conductor de volumen. Acuérdense que la cantidad de corriente que entra al tórax se va por un montón de otros tejidos, estimula otros tejidos y no solo el corazón. Entonces necesito mucho más corriente para que le llegue la corriente suficiente al corazón para estimular. No tengo ni idea de la hora que es y a veces me paso con las 11:30. Bueno, en media hora vamos a parar y sigo mañana porque es largo para explicar, pero bueno, quiero que les quede claro. Hasta acá, marcapaso interno, que es generalmente el implantable, que utiliza un catéter y que utiliza un electrodo en la punta y un electrodo, por ejemplo, en la carcasa. Ya vamos a ver que hay otras configuraciones. Y el marcapaso externo, que es un marcapaso que se usa transitoriamente hasta tanto decidamos la colocación o no del marcapaso definitivo. ¿Sí? Puede ser transvenoso, que cuando no estoy tan apurado y el paciente tiene una bradicardia y lo estoy cuidando en la terapia hasta que le coloco el catéter. El catéter significa ir a una sala de cateterismo y colocarle el catéter dentro del ventrículo. Necesito un cirujano especial, un cirujano que hace cateterismos ventriculares, y en cambio solamente llega el paciente, está desmayado, quiero ver, no tiene ECG, no tiene pulso, entonces ¿qué hago? Le pongo, no necesariamente, como me decía Ismael, le tengo que desfibrilar al paciente, no tiene pulso, pero no está fibrilando, está en paro, entonces le pongo estos dos electrodos, con esos mismos electrodos puedo hacer el ECG, y entre esos dos pongo el estimulador y consigo la corriente suficiente para estimular el corazón y empieza a andar el corazón naturalmente estimulado por el marcapaso que está conectado a estos electrodos externos. Son unos parches de bastante superficie, qué sé yo, esto tiene aproximadamente 10 por 10 centímetros, y se lo pega en el pecho y en la espalda del paciente. ¿Sí? A eso se coloca el más y el menos del externo, del marcapasos externo. Algunos médicos usan el marcapaso chiquitito que tengan el de funciones para hacerlo porque simplemente lo tienen, pero no todos tienen un marcapaso de los implantables para eso. Estos marcapasos, que también se llaman temporales, fíjense acá tienen una de las posiciones, puede ser entre el pecho y el lateral, o puede ser buscan la mejor posición de los electrodos. En este caso el electrodo está en el pecho y en la espalda, y en este está entre el pecho y el lateral, ¿ven? Ahí los médicos utilizan específicamente las posiciones en que lo van a poner. Y acá, fíjense, este es un equipo, esta unidad coronaria, esta unidad de cuidado intensivo, este paciente estaba requiriendo marcapaseo por alguna patología, ¿no es cierto? Por ejemplo, por una bradicardia. Entonces, fíjense, le pongo el ECG del paciente. Estos tres electroditos, y miden el ECG, como lo hemos visto nosotros. O sea, conecto un equipo de ECG, que en este caso está puesto en un desfibrilador. Este paciente, le mido el ECG. Es muy baja la frecuencia, entonces le pongo estos dos electrodos y estimulo con un estimulador que en este caso está puesto en un equipo de desfibrilación. ¿Por qué? Porque hay equipos que vienen desfibrilador más marcapaso más electrocardiograma. ¿Entendido? Desfibrilador más marcapaso más electrocardiograma. Entonces, estos son los marcapasos temporales y el paciente lo van a ver así, generalmente están sedados, porque para esto hay que pasarle corriente y duele. Cuando la corriente pasa por los otros tejidos que no son el cardíaco, produce estimulación de esos tejidos. ¿Sí? Es lo que Fernando les hablaba de estimular los puntos de dolor. Claro, acá está estimulando todo el tórax, ¿sí? Entonces esto se hace en forma transitoria, en forma temporal.
también le dicen transcutáneo, sobre la piel. El marcapaso externo, pero con catéter, que es el segundo que les mostré, les hago un pequeño dispositivo. Acá es un dispositivo que está compuesto por un generador, que es capaz de producir los estímulos, y los electrodos conductores que se colocan dentro. Y acá generalmente tengo este electrodo y un segundo electrodo que hay que colocarlo en algún lugar. Generalmente un tercer electrodo externo que se coloca sobre el tórax, o, por ejemplo, a esta altura, en la vena cava. Eso implica, cuanto más cerca están los electrodos del corazón, menos cantidad de corriente tiene que colocar y menos posibilidad de estimular otros tejidos, ¿sí? Entonces, este es entonces los temporales, pero con catéter. Tengo que tener el tiempo suficiente para colocar el catéter. En esta, es un video de YouTube, cómo se colocan los catéteres, como para que tengan una idea, y no se asusten cuando les toque ir a una sala de cirugía o colocación de un marcapasos. Es muy interesante verlo, quiero que lo miren, no lo voy a poner yo porque eso lo pueden hacer ustedes. Es un video de YouTube, simplemente he buscado algo que sea asequible, veo, porque les voy a hacer preguntas de eso, ¿no? Porque quiero que todos lo vean, entrar a YouTube y verlo, ¿ah? Ahí tienen la especificación. Entonces, lo importante es este catéter. Este equipo, acá les muestro una foto de cómo es un equipo de un marcapasos externo, transitorio, temporal. Y fíjense la conexión positivo, negativo, el catéter, acá se unen, van los dos cables por dentro de esto, y en la punta del cable, acá, generalmente tengo un electrodo acá y otro electrodo acá. Entonces inyecta corriente entre el positivo y el negativo, ¿sí? Así es como se ve un catéter de esto. Lo que van a ver en este video es la colocación de este catéter en el paciente, ¿sí? Y ahí simplemente para mostrarles lo que el positivo y el negativo hacen es, fíjense, el positivo está puesto en una posición, ¿sí? Externa, y el negativo viene con un catéter que se coloca dentro del ventrículo. Acá está el ventrículo izquierdo, y entra dentro del ventrículo izquierdo, y en la puntita está el catéter metálico, que va a ser el contacto metálico o eléctrico. ¿Entendido? No sé si se dan cuenta que los electrodos que les mostraba Fernando son electrodos de superficie, o sea, tienen un centímetro, qué sé yo, 0,5 por 0,5 centímetros cuadrados. En cambio, este tiene una puntita, entonces muy puntual la cantidad de corriente en la punta del catéter. Generalmente toca el endocardio. ¿Ah? Entonces, como para que tengan una idea, si miran este video van a ver la implantación del catéter. Eso es lo que hace el médico. Miriam, ¿Sí? ¿Sí, Gaby? traté de entrar al link y aparece que el video no está disponible, así que si después lo podés chequear el link y mandarlo por mail, porque No me digas. sale video no disponible. Sí. Pero lo he visto ayer. ¿Cómo? Bueno, lo he visto ayer. Si no lo ven, me avisan. Ya dice Gaby que no puede. Ya lo voy a... No lo he bajado, yo no sé Dale. hacer esas cosas, pero me fijo. Si no lo pueden ver, lo vemos después juntos, lo veo. Me avisan hasta mañana, chicos, traten de verlo. Pero qué Dale. raro, capaz que está... Era de Sí, universidad. no sé, pero ahora traté de entrar, lo copié a la dirección y me sale video no disponible. No sé si alguien pudo entrar, que nos confirme. Yo no pude. Bueno, si no vemos, era implantación del catéter en la sala de cateterismo, simplemente para que tengan algo un poco más de información. ¿Ah? Bueno, entonces, otra vez, cómo se ubican los electrodos y el electrodo en la punta, dando en el endocardio, que es lo que uno espera. Vamos a ver diagrama bloques de los marcapasos. ¿Qué tiene un estimulador básico de un marcapasos? Generalmente tiene un oscilador que va a dar la frecuencia. Este es un asincrónico, y aquí viene un concepto de sincrónico y asincrónico. Veamos qué partes tiene. Tiene un oscilador que pone la frecuencia cardíaca, un circuito de salida, que este oscilador no entrega la cantidad de corriente. Este circuito aumenta el valor de corriente de salida del oscilador y la pone a través del cable paciente en los electrodos que está dentro del paciente. Y tiene una fuente de potencia, o sea, una fuente de alimentación, que en general en los marcapasos externos son baterías,
Y en los marcapasos internos también suelen ser baterías, pero pueden estar conectados a la red. ¿Para qué no se conecta a la red? Para no tener interferencia. Entonces, generalmente tengo batería cuando lo estoy usando. ¿Ah? Vamos al concepto, entonces, esta es la parte básica. Fíjense que de la fuente de potencia, el que más consume la corriente es el circuito de salida, que es el que eleva la capacidad de corriente de este oscilador. Cuando yo hablo de un oscilador, significa que pone una frecuencia específica. Acá voy a obtener un pulsito, en general cuadrado, de la frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. De un pulso, ¿de qué tamaño? ¿De qué duración? Eso va a depender de la curva intensidad-duración. Vamos a empezar con una duración pequeña, similar a la del QRS, y le vamos a poner una amplitud que la vamos a ir haciendo subir hasta que enganche el marcapaso y estimule el tejido. ¿Entendido? Entonces, llegar a la parte estimulable. Es el concepto de umbral del que hablaba Fernando en la clase anterior. Al hablar de oscilador, yo le estoy hablando de una frecuencia fija. A un paciente le ponga 70 latidos por minuto. Eso significa que este paciente, por eso se llama asincrónico. No me fijo si tiene qué presión, qué características tiene su onda sinusal. Yo voy a ponerme en un determinado lugar y voy a estimular para que tome comando ese y lo obnubile al marcapasos natural. No lo deje funcionar al marcapasos natural. Si no hubiera marcapasos natural es más fácil, pero es una emergencia también. Entonces, lo importante es que el asincrónico se usa cuando hay bloqueo auriculoventricular, o sea, acuérdense, está bloqueada la conducción entre el nodo seno y el nodo auriculoventricular. No le llega al nodo auriculoventricular. Entonces, se usan los asincrónicos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna frecuencia de estimulación típica. Y en los bloqueos de la rama completa, el trifascicular, es que incluye la rama derecha y la rama izquierda, antes de que se bifurque. También se usa el asincrónico cuando tengo bloqueo paro sinusal, perdón, cuando tengo sinus arrest o paro sinusal, ¿entendido? Entonces, asincrónico significa que es independiente de la onda del nodo seno auricular, ¿entendido? Es independiente de la onda del seno auricular. Entonces, generalmente el asincrónico se engancha, si hubiera seno auricular, se engancha, como acá no hay bloqueo, no hay señal del seno auricular, directamente engancha el marcapaso. Pongo un valor de duración y empiezo a aumentar la amplitud hasta que provoca un SG. Y ahí lo dejo. Generalmente se sube un poquitito más, pero apenitas el valor de la corriente. Eso es para gastar menos batería. Cuanto menos corriente use, menos batería gasto. Como ven, es un circuito básico, tiene dos partes. Acá lo ven al diagrama general, de otra manera, ya sacado de un libro, así está puesto en el libro. La fuente alimenta todo el sistema. Y este tiene, a diferencia del anterior, una unidad de control. El generador de pulso del oscilador. El oscilador podría tener incorporado la parte de potencia y le pone al paciente. Esto es lo que hemos visto antes, ¿sí? A ver, le voy a dibujar acá con una pluma. Este es el diagrama bloque anterior. ¿Qué le hemos agregado? Lo más común es tomar señal, vuelvo al láser, tomar señal, fijarme si hay SG con una unidad de sensado, enviar los datos del SG normal, por ejemplo, pongo un electrodo en la aurícula y me fijo si hay onda P. Si hay onda P, esta unidad de sensado detecta la onda P y le avisa a la unidad de control que el generador no mande. Si deja de haber onda P, le avisa a la unidad de control y el generador la genera.
La diferencia entre este y el anterior era solo esto, es la unidad de sensado. ¿Qué tiene esta unidad de sensado? Un amplificador biológico. Es mirar la señal. Las ganancias de este amplificador biológico no son las del electrocardiograma de superficie, no necesito ganar 1000 veces. ¿Por qué? Porque el electrodo está acá adentro y tengo milivoltios, cientos de milivoltios. Nosotros teníamos 1 milivoltio en la superficie, ¿no? Entonces ganábamos 1000. En este tenemos cientos de milivoltios, entonces ganan 10, 20 veces, amplifican la señal, la limpian, la unidad de control, generalmente un microcontrolador, un microprocesador, tiene un software que lo que hace es procesar esa señal para avisarle al generador de pulso cuándo va a actuar y cuándo no. Quiero mirar la hora. ¿Me siguen hasta ahí? Estas son las partes características que tiene un marcapaso. Entonces ya hemos visto la unidad asíncrona que solamente manda el pulso y no atiende el sensado, y esta es la parte que puede estar sincronizada con la señal. Entonces, hablamos de síncrono y asíncrono, es que si estamos atendiendo a la señal del corazón, que puede no estar, pero estamos o no atendiendo a la señal del corazón natural. En cambio, en este caso, lo que estoy atendiendo es la señal, y entonces digo que es sincrónico con la señal. Si hay señal, inhibe la atenuación del pulso, y si no hay señal, le dice que descargue a través del electrodo. Los marcapasos síncronos generalmente se usan en pacientes que tienen marcapaseo intermitente. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a estar marcapaseando todo el tiempo. Entonces voy a censar actividad del paciente, actividad cardíaca, actividad eléctrica cardíaca, y con esa actividad eléctrica cardíaca voy a decidir si el marcapaso funciona o no, es lo que acabamos de ver. Entonces, solamente en pacientes que requieran marcapaso intermitente. ¿Cuándo requieren marcapaso intermitente? Cuando tienen una patología que aparece y desaparece. Por ejemplo, un bloqueo AB que ocurre una determinada cantidad de tiempo durante un mes, tiene 3 días con bloqueo AB. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo mejor es que funcione lo natural. Lo natural hace que nosotros, por ejemplo, manejemos la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa que manejamos la frecuencia cardíaca? ¿Usted tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto siempre? No. ¿De 72 latidos por minuto? No. Cuando corren a tomar el colectivo, les sube la frecuencia. Si hacen actividad física, la frecuencia sube. ¿Cómo se modifica eso en un corazón absolutamente normal? Esto es fisiología normal. ¿Alguien me cuenta cómo se modifica la frecuencia cardíaca? ¿Tienen ganas de hablar? Sí. Yo me callo un rato. ¿Alguien se acuerda qué modifica la frecuencia cardíaca del corazón? ¿Se fueron todos? Hola chicos, ¿nadie se anima a hablar? ¿No se acuerdan la rama, el sistema simpático, parasimpático, chicos? Estas son las dos palabras, sistema simpático y parasimpático. Nosotros tenemos un corazón cuya frecuencia cardíaca es modificada por el sistema nervioso central, el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Uno la acelera y otro la desacelera. ¿Ah? Entonces, tarea de hoy, para que les quede, por favor, escriban esta tarea porque yo no la he puesto, pero modulación de la frecuencia cardíaca por el sistema simpático y parasimpático. Simplemente díganme, ¿quién la acelera? ¿Cómo llega al corazón el sistema simpático y el parasimpático? Esta es la unión que tenemos en nuestro cuerpo, que no puede hacer el marcapaso. El marcapaso no puede, digamos, sí lo hace, pero de otra manera. Nosotros no tenemos con el marcapaso un estimulador que pone una frecuencia. Entonces, cuando ustedes corran, supónganse que le hemos puesto un marcapaso a 75 latidos por minuto, y resulta que corren una carrera y no les alcanza la sangre. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca, para alimentar sus músculos. ¿Por qué?
Porque la frecuencia cardíaca aumenta para que aumente el volumen, el oxígeno que llega a los músculos. Entonces se van a sentir cansados y no van a poder correr la carrera. O sea, nuestro estimulador marcapaso no es tan bonito. Es lo que queremos hacer del que nos creó de alguna manera, copiarle una partecita. Entonces, un marcapaseo intermitente es solamente en pedacitos de tiempo, pero los marcapasos en general no pueden modificar la frecuencia cardíaca de demanda. Ahora vamos a ver un rate responsive que sí lo hace, pero son complicados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar en los marcapasos intermitentes de que utilicemos lo menos posible el marcapaso. Si mi patología aparece y desaparece, cuando aparezca la patología, solamente ahí va a actuar el marcapaso. Si el marcapaso fuera de estimulación continua, puede resultar peligroso. ¿Por qué? Porque cuando vuelve, si yo no tengo una unidad de sensado, cuando vuelve a actuar el nodo seno auricular, ese que se cayó y que dejó de actuar, que estaba, por ejemplo, en un paro sinusal, y empieza a actuar de nuevo, empieza a competir con el marcapasos y puede generar ese desequilibrio que genere una fibrilación. Entre dos potenciales peleando entre ellos quién lleva más células para su lado. Entonces, puede resultar una estimulación peligrosa. Veamos este concepto. Período refractario, período vulnerable cardíaco. Esto lo han visto en fisiología, pero lo quiero dejar claro porque todas las veces no les queda claro. Ustedes saben que acá tenemos la onda R, la parte específica, digamos, isoeléctrica, y la onda T. Desde la onda R hasta aproximadamente el 2/3 de la onda T, esto es el SG de superficie, nosotros hablamos de un periodo refractario, que la teoría les dice el refractario absoluto y el relativo. Hablemos de periodo refractario. ¿Qué significa refractario? Que si yo estimulo durante este tiempo, no voy a obtener respuesta. Está refractario. No obtengo respuesta. ¿Por qué? Porque las células están despolarizadas y no se pueden volver a despolarizar. ¿Sí? Entonces, periodo refractario es el periodo en el cual las células cardíacas están despolarizadas, estamos hablando del ventrículo, ¿no? Por eso hablo de la onda R y hasta la T. No estoy hablando de la P, ¿no? Entonces estoy hablando de la onda R y la T. Tengo depolarizadas las células han salido de su estado de reposo, están en estado alto, por lo tanto, acuérdense que si yo le dibujo una del ventrículo acá, vamos a dibujar una del ventrículo con la pluma, pero la vamos a dibujar con el color rojo para que se vea. Entonces yo debería tener una onda. Esta es una onda miocárdica, ¿sí? Fíjense que la suma de todas las ondas miocárdicas, como hemos visto en la clase de electrocardiografía, me daba el SG de superficie. Entonces, lo que les quiero mostrar es que durante todo este periodo está despolarizada la célula. Esta bajada coincide con la T. Bueno, recién cuando vuelve a su estado de reposo, esto es menos 90 milivoltios, llega a 50, se mantiene y después cae. Cuando vuelve a su estado de reposo, recién se puede volver a depolarizar. Por lo tanto, se llama periodo refractario. De esta hay millones, de esta roja hay millones de células miocárdicas que están depolarizadas. Lo hacen juntas para hacer el efecto de bomba. Entonces, no las puedo volver a depolarizar. Por lo tanto, este se llama periodo refractario. ¿Y qué se llama periodo vulnerable? A todo el tiempo que va desde que ésta empieza a repolarizarse, o sea, que vuelve a su estado de reposo, hasta que ocurre otra onda R. Eso es periodo vulnerable. ¿Dónde estimulo? ¿En el periodo refractario o en el vulnerable? En el vulnerable, porque si no, no voy a tener respuesta. Entonces, ¿qué hace un marcapaso? Supongamos que yo tengo un SG de estas características y veo el SG
Si yo quiero, supóngase que este paciente está bradicárdico, está muy lento, yo debería de tener una frecuencia del doble. Entonces yo debería aparecer el QRS acá. Para que eso ocurra, supongamos que este es un paciente bradicárdico, lo que voy a hacer es enviar un pulsito de estimulación así. Fíjense, lo que voy a hacer es, acá le voy a mandar un pulsito de estimulación. Y ahí que me va a aparecer un QRS. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo hice en el periodo vulnerable, estaban todas en reposo y al llegarle esta corriente, plum, me va a hacer un ECG acá. ¿Cierto? Entonces, periodo vulnerable es el periodo donde estimulo. Periodo refractario es donde no puedo estimular. Sí puedo estimular, pero no voy a tener ningún efecto. No tiene sentido estimular el periodo refractario porque todas las células estaban depolarizadas. ¿Entendido? Entonces, fíjense, cuando este pulsito llegue, en realidad esta célula ventricular vuelve a depolarizarse. Entonces, ¿qué hice? Aumentar la frecuencia al doble, porque la puse en la mitad de este periodo, en este caso, en este ejemplo. Lo que quería ir era definir periodo refractario y periodo vulnerable. ¿Dónde estimulo? En el periodo vulnerable. ¿Entendido? Siempre estamos hablando del ventrículo, ¿sí? No se olviden que estoy hablando del ventrículo. Bueno, quiero dar este concepto que es biológico, que es el lugar donde voy a estimular, que es muy importante que sepamos dónde es. Y ahora, la definición de los libros, que se llama periodo refractario, acá está dibujada de nuevo la onda P, el complejo QRS y la onda T. El periodo refractario es todo lo que está con rosita, que va desde que se inicia la primera célula que empieza a depolarizarse hasta que se repolariza la última célula, vuelve a su estado de reposo, ¿sí? Entonces, al periodo refractario, y eso para que no se olviden, todo esto, el periodo refractario, lo podemos dividir en dos etapas. Una, el refractario absoluto, lo que está en rosa más oscuro, y el refractario relativo, lo que está en rosa más claro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos periodos? El periodo refractario absoluto es, en ese periodo, le pase el valor de corriente que le pase, no va a estimular nada, porque están todas en estado activo, o sea, están depolarizadas. Pero, cuando empieza a ocurrir la onda P, ¿por qué ocurre la onda P? Porque ya hay células que ya pasaron, las primeras que se depolarizaron, que ya están volviendo a su estado de reposo. Entonces, algunas de esas células, en este periodo refractario relativo, podrían llegar a ser estimuladas. Entonces, generalmente, nosotros en la segunda mitad de la T ya tenemos posibilidad de que si cae un pulso ahí, me aparezca un estímulo acá, un ECG acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos un tiempo de retardo entre que termine el periodo refractario, para enviar el pulso. Y después el marcapaso lo va a hacer él solo, ¿no? Va a seguir tac, tac, siempre tomando comando. ¿Entendido? Bueno, de estos marcapasos vamos a ver uno que se llama a demanda y otros sincronizados con la onda P o con la aurícula, que tienen características especiales. Entonces, el marcapaso a demanda y el sincronizado con la onda P son los dos que vamos a ver en diagrama bloque y lo vamos a analizar a cada una de sus características. Yo paro acá porque son las 11:58, 4 horas de clase es mucho, sé que han tenido clase de transductores, muchos de los alumnos, y quería dejar este tema fijo para que continuemos mañana. Fíjense que estamos hablando de en qué lugar voy a mandar el estímulo eléctrico cardíaco para marcapasear un corazón. ¿Sí? Es importante porque la decisión la tiene que tomar. ¿Qué datos necesito? Censar la señal del paciente. Si la hubiere, puedo censar esta o puedo censar la aurícula. Ya vamos a verlo, pero por ahora le he puesto censando el ECG. El ECG se puede tomar de superficie o dentro del corazón, ¿sí? Si lo tomo dentro del corazón tiene mucho más amplitud y es más fácil de procesar esa información, pero como tengo todo el estimulador implantado en el paciente, puedo tomarlo sobre el ventrículo.
Bueno, mañana continuamos con a demanda y los sincronizados con la onda P y la aurícula y varias otras cosas más que nos faltan, los electrodos y demás. Esta clase es de toda la semana, así que por eso importante, mañana yo les pido si por favor se pueden conectar a las 2 de la tarde, no a las 3. Gaby, generala mañana la clase a partir de las 14 para que yo tenga tiempo de dar una hora y media más de clase y recién va el práctico, ¿sí? Bueno. Pero entonces mañana tenemos... El horario reservado a la materia era de 15 a 20, tal vez se lo puede hacer de 15 a 18. Puedo hacerlo, no, pensé que... Bueno, lo hagamos de 15 a 18. No tenemos nada, no tenemos ninguna otra materia que tengo entendido que nadie usa la tarde, pero como sé, a las 18 hay una conferencia de la Sociedad Argentina de Bioingeniería todos los martes y jueves. Entonces, podemos hacerlo a las 15. A las 15 está bien, Gaby. Chicos, sí, pues si no, va a quedar muy cerca del almuerzo, digamos. Perfecto. A las 15. Entonces, a las 15 nos vemos, continuación de la clase teórica, más un trabajo práctico, que ya lo estamos preparando con Robertito, así que ya está. Él también va a dar una clasecita, pero ustedes van a tener que trabajar. Bueno, es denso, mucha información, así que a estudiar, tiene mucho de patologías, necesitamos conocer el funcionamiento cardíaco para poder manejar un marcapasos, así que con más razón, importante que vayan viendo esta teoría, cosa que mañana estén enganchados. Bueno, muchas gracias a todos y paramos ahí, Gaby.